Me llamo Aurora Villalba, y aunque muchas personas del pequeño pueblo donde he vivido toda mi vida creen que una mujer de más de 70 años debería pasar sus días rodeada de recuerdos, tejiendo mantas o regando geranios mientras observa el atardecer, la verdad es que mi existencia cambió de una forma tan brutal que todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el eco de aquel encuentro que marcó el principio de algo que jamás imaginé vivir. Antes de comenzar esta historia que, estoy segura, te atrapará desde los primeros instantes y te obligará a cuestionarte aquello que crees saber sobre el pasado, la memoria y los secretos que un ser humano puede cargar durante décadas, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Desde qué país o ciudad nos estás escuchando? Escribe tu lugar en los comentarios y, por favor, suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo capítulo de esta historia que va a sacudir lo más profundo de tu curiosidad. Vivía sola desde hacía 17 años en una casita de madera que heredé de mis abuelos, situada en la base de un enorme bosque de pinos que siempre había sido considerado un lugar misterioso, casi sagrado. Para muchos, era solo un bosque espeso y antiguo, donde los árboles crecían tan juntos que parecían conspirar entre sí para ocultar algo. Para mí, en cambio, había sido un refugio eterno desde la infancia. Allí aprendí a escuchar el viento, a reconocer los sonidos de los animales, a interpretar los cambios del clima sin necesidad de mirar el cielo. A mis 72 años, mis piernas ya no eran tan fuertes como antes, pero todavía tenía la costumbre de caminar cada tarde por los senderos que se formaban entre las raíces de los pinos, senderos que conocía como si fueran las líneas de mis propias manos. Aquel día, sin embargo, el bosque parecía diferente. Era finales de otoño, un otoño frío, húmedo y silencioso, de esos en los que la bruma avanza entre los árboles como si fuera un espíritu indeciso, buscando un lugar donde quedarse. Salí de mi casa alrededor de las 4:30 de la tarde, envuelta en mi abrigo azul marino y con un bastón que había comenzado a usar hacía apenas un año, más por seguridad que por necesidad. Caminé hacia el sendero principal mientras escuchaba el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Recuerdo que el aire olía a tierra mojada, a musgo, a madera antigua, como si el bosque hubiera estado respirando profundamente durante todo el día y recién empezara a exhalar. A medida que avanzaba, noté algo extraño. No se escuchaban pájaros, ni ardillas moviéndose entre las ramas, ni el lejano aullido de los perros de los vecinos. El silencio era tan absoluto que me produjo una punzada de inquietud. Me detuve, apoyé mis manos sobre el bastón y observé alrededor. La luz del sol se filtraba apenas entre los árboles, creando sombras alargadas que se movían con lentitud. Había caminado por ese bosque miles de veces, pero nunca había sentido la sensación de que algo estaba fuera de lugar, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración a la espera de algo. Continué caminando, intentando ignorar esa sensación, diciéndome que era solo la edad, que a veces la ansiedad se mezcla con la imaginación, pero cuanto más avanzaba, más claro era que ese silencio no era normal. Fue entonces cuando lo escuché, un murmullo débil, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando en voz baja o respirando con dificultad. Me detuve en seco. El murmullo volvió, esta vez un poco más fuerte, acompañado por un sonido que me heló la sangre, un gemido de dolor. «¿Hola?», dije con voz temblorosa, aunque normalmente yo no era una mujer miedosa. «¿Hay alguien ahí?». El bosque respondió con otro gemido. Esta vez sonó más cercano. Me acerqué lentamente hacia el origen del sonido, avanzando entre ramas caídas y raíces que sobresalían del suelo. Y de pronto lo vi. Allí, tendido sobre un tronco húmedo, apoyado como si hubiese intentado levantarse sin conseguirlo, estaba un hombre, un anciano, alguien aún mayor que yo, quizá de 80 o 90 años, con la ropa completamente empapada, el rostro pálido y los ojos cerrados como si llevara horas inconsciente. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me acerqué despacio, tratando de no asustarlo, pero también de evitar que él pudiera ser un peligro para mí. Una mujer de mi edad no puede arriesgarse a confiar ciegamente en un extraño encontrado en medio de un bosque. Aún así, algo dentro de mí, quizá mi instinto, o quizá mi naturaleza de sobreviviente, me obligó a acercarme. «Señor, ¿me escucha?»,
dije mientras me inclinaba ligeramente. Sus párpados se movieron, sus manos temblaron, y de pronto sus ojos se abrieron, revelando un par de iris gris claro, tan intensos que me hicieron retroceder un paso. Me observó fijamente, como si me conociera, como si hubiera estado esperando exactamente a esa persona, en ese lugar y en ese momento. Usted, murmuró con una voz casi apagada, ronca, quebrada por la deshidratación o el frío. Usted no debía venir hoy. Aquella frase me dejó petrificada. Era imposible que me conociera. Nunca había visto a ese hombre en mi vida. Sentí cómo el viento frío me golpeaba en la nuca y cómo un escalofrío me recorría la espalda de arriba a abajo. Podría haber pensado que deliraba, que estaba confundido, pero su mirada era demasiado clara, demasiado consciente, demasiado llena de una certeza que me resultaba perturbadora. ¿Quién es usted?, pregunté, forzando un tono firme que no sentía. El anciano trató de incorporarse, pero cayó de costado y comenzó a toser con violencia. Me agaché de inmediato y puse mi brazo bajo su espalda para ayudarlo a sentarse. Estaba helado, con las manos temblorosas y la piel tan fría que parecía un trozo de mármol. No podía dejarlo ahí. Cualquier persona hubiera muerto de hipotermia en cuestión de horas si permanecía en ese estado, y yo no podía cargar con la culpa de abandonar a un ser humano así. Voy a ayudarle a levantarse, dije. Mi casa está cerca. Puede descansar, calentarse, y luego me contará qué ocurrió. El anciano negó con la cabeza, pero apenas podía mover el cuello. No, no debo, no puedo ir allí. Usted no entiende. Pues explíquemelo, respondí. Pero no aquí, no en el frío. Venga. Lo ayudé a ponerse de pie con esfuerzo. Su cuerpo era más pesado de lo que parecía, y cada movimiento le provocaba una mueca de dolor. Caminamos despacio, apoyándose en mi brazo mientras avanzábamos por el sendero. El silencio del bosque volvió, aún más denso, casi hostil. A medida que nos acercábamos a mi casa, noté que él respiraba con dificultad, como si cada inhalación le costara un mundo. Cuando al fin llegamos, abrí la puerta y lo conduje hasta el sillón junto a la chimenea. Encendí el fuego, preparé una manta gruesa y le serví una taza de agua caliente con miel. Él la sostuvo entre sus manos temblorosas, pero no bebió de inmediato. Me miró con esos ojos grises penetrantes, unos ojos que parecían ver a través de mí, como si le resultara familiar algo que yo misma desconocía. ¿Cómo se llama?, pregunté. El anciano tardó varios segundos en responder. Parpadeó lentamente y murmuró: «Me llamo Salvador». «¿Y qué hacía usted en el bosque?», insistí. «¿Se perdió? ¿Tuvo un accidente?». Él volvió a negar con la cabeza, esta vez con una expresión extraña, mezcla de miedo, resignación y algo más, algo que no pude identificar. «No me perdí», dijo con una voz más firme. «Lo estaban buscando. Y usted llegó en el momento equivocado». «¿Quién lo estaba buscando?», pregunté, sintiendo cómo mi garganta se cerraba por la tensión. Salvador me miró directamente a los ojos con una claridad tan cortante que me hizo contener la respiración. «Los hombres que vienen por mí», murmuró. «Y ahora, también vendrán por usted». Sus palabras hicieron que el corazón me diera un vuelco. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, escuché un sonido que me congeló la sangre. Unos pasos pesados afuera, justo detrás de mi casa, pasos que no podían ser causados por un animal, pasos demasiado lentos, demasiado firmes, demasiado humanos. Me giré hacia la ventana, pero ya estaba oscureciendo. Apenas se veían sombras moviéndose entre los árboles. «Esos no son hombres del bosque», dijo Salvador con voz temblorosa pero llena de un conocimiento terrorífico. «Ellos saben quién soy, saben lo que llevo conmigo, y ahora saben que usted me encontró». «¿Qué llevan?», pregunté, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba sin control. Salvador respiró hondo, cerró los ojos un instante y respondió: «Llevo algo que destruiría vidas enteras, algo que ha sido ocultado durante décadas, algo por lo que yo, y ahora usted, podríamos morir». Un golpe seco resonó afuera, tan fuerte que hizo vibrar los cristales de la ventana. Y entonces Salvador, con una expresión que jamás olvidaré, susurró: «Ellos ya han llegado». La habitación quedó sumida en un silencio denso, suspendido, asfixiante,
mientras el sonido de unos pasos más, esta vez más cercanos, más decididos, se aproximaba a mi puerta. El golpe seco que retumbó contra la pared exterior de mi casa no solo hizo que los cristales vibraran, sino que también provocó que una oleada de frío recorriera mi espalda como si un hilo de hielo se hubiera deslizado por mi columna vertebral. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la ventana mientras el anciano Salvador intentaba incorporarse un poco más en el sillón, respirando con dificultad pero con una expresión de absoluta certeza, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Los pasos continuaron acercándose. No eran apresurados ni torpes. Eran firmes, pesados, deliberados, como si quienes avanzaban no tuvieran prisa alguna, como si supieran que no teníamos escapatoria. En ese instante, me di cuenta de algo que me heló aún más que el aire que se filtraba por la chimenea. No se escuchaban animales afuera, ni el ulular de las aves nocturnas, ni el crujir de las ramas bajo los pies de los ciervos. Era como si todo el bosque hubiera quedado petrificado, observando en silencio. «Salvador», dije sin apartar los ojos de la ventana, «dígame quiénes son». El anciano tardó unos segundos en hablar. Su respiración era irregular, pero su voz sonó con una fuerza inesperada. «No son hombres comunes», respondió. «Son buscadores». «¿Buscadores de qué?», pregunté, aunque en mi interior ya temía la respuesta. «De lo que llevo conmigo», murmuró mientras sus dedos temblorosos se desplazaban hacia el interior de su abrigo, como si quisiera mostrarme algo y al mismo tiempo temiera hacerlo. Es algo que nunca debió existir. Antes de que pudiera preguntarle más, otro golpe resonó afuera, esta vez más cercano, como si alguien hubiera empujado una de las ventanas con la palma de la mano. El sonido metálico de un trozo de madera siendo arrastrado contra el suelo me hizo dar un salto involuntario. Tragué saliva. Mi pulso acelerado golpeaba dentro de mis oídos como si fuera un tambor. «Voy a ver», dije con un hilo de voz. «No puedo quedarme aquí sin saber quién está afuera». «No abra la puerta», advirtió Salvador con tono urgente. «Por nada del mundo». «Entonces, ¿qué quiere que haga?», respondí, elevando un poco la voz por la tensión. «No puedo simplemente quedarme esperando a que entren». Salvador cerró los ojos unos instantes, como si batallara con un pensamiento doloroso, y luego dijo: «Escóndase. Ahora». «¿Y usted?», pregunté. «Yo no puedo esconderme». «Ya no». No tuve tiempo de discutir. Otro ruido seco, como un paso decidido justo al lado de la ventana, me obligó a moverme. Corrí hacia la cocina, donde sabía que tenía un viejo compartimento detrás de una cortina de madera que antes se usaba para almacenar leña. Me agaché, pero antes de entrar, escuché algo que me hicieron detener. Un murmullo. No de uno, sino de 2, 3, quizá 4 hombres. Voces profundas, hablando entre sí con un tono que no lograba descifrar. Quise escuchar mejor. Me acerqué muy despacio a la ventana lateral de la cocina. Estaba cubierta de vapor por la diferencia de temperatura, así que limpié el cristal con la manga de mi suéter, y lo que vi afuera hizo que se me encogiera el pecho. Había 2 figuras de pie, completamente inmóviles, observando mi casa. No eran figuras jóvenes, pero tampoco parecían ancianos. Vestían abrigos largos, oscuros, de un tono grisáceo que casi se confundía con la niebla del bosque. Sus rostros estaban cubiertos por sombras, pero lo más perturbador era la quietud antinatural con la que permanecían allí, como si no fueran seres humanos, sino estatuas colocadas adrede para anunciar una desgracia. Uno de ellos giró la cabeza lentamente hacia la ventana, y en ese momento me tiré al suelo instintivamente, conteniendo la respiración. Sentí que el corazón me golpeteaba contra las costillas con tanta fuerza que temí que pudiera escucharse desde afuera. Permanecí inmóvil varios segundos. Cuando finalmente reuní el valor para levantarme un poco y asomarme otra vez, ya no estaban allí, desaparecidos, como si nunca hubieran estado. Me incorporé con las piernas temblorosas y regresé a la sala donde Salvador estaba sentado, clavando su mirada gris en la puerta como si pudiera ver a través de ella. «No son humanos, ¿verdad?», susurré. La expresión de Salvador se endureció. «No como usted los entiende», respondió. «No como usted quisiera». Entonces llevó su mano hacia el interior de su abrigo y sacó algo que, en un primer vistazo, parecía una caja pequeña, de metal envejecido,
con un relieve extraño en la superficie, como símbolos antiguos tallados a mano. Era ligera, pero al mismo tiempo transmitía la sensación de contener algo de un valor incalculable, algo que no pertenecía a este tiempo. «Esto», dijo Salvador levantando la caja, «es lo que ellos quieren». «¿Qué es?», pregunté, dando un paso atrás sin querer. Una verdad que nunca debía salir a la luz. Antes de que pudiera pedirle más explicaciones, la manija de la puerta principal giró apenas, como si alguien la estuviera probando con suavidad. Salvador me hizo una señal con la mano para que me quedara quieta. Yo obedecí, clavando mis pies en el suelo. La puerta volvió a moverse, esta vez un poco más. Fue un balanceo lento, suave, casi respetuoso, como si al otro lado hubiera alguien paciente, alguien que sabía que no necesitaba violencia para entrar. «Salvador», susurré. «¿Qué quieren exactamente?». Él no apartó la vista de la puerta. «No quieren la caja», dijo. «Quieren lo que la caja demuestra. Quieren silencio, Aurora». ¿Silencio de qué? De la verdad sobre mí. No entendí en un primer momento, pero mis pensamientos se interrumpieron cuando escuchamos un sonido nuevo, algo metálico deslizándose sobre la puerta, como si colocaran un objeto afilado justo en la ranura entre la madera y el marco. Un intento de forzar desde afuera. «Por favor, dígame la verdad», insistí. «¿Quién es usted realmente?». Salvador suspiró hondo, y lo que dijo después trastocó por completo todo lo que yo creía saber sobre el mundo. «No soy quien usted cree. No tengo 80 años. No tengo 90. No tengo una vida cualquiera. Mi existencia comenzó hace más de 130. Abrí los ojos de par en par. «No puede ser», dije. «Eso es imposible». «Lo sé. Y precisamente por eso ellos vienen, para borrar lo imposible». Antes de poder reaccionar, un golpe brutal sacudió la puerta, esta vez con una fuerza tan descomunal que hizo que una de las bisagras crujiera, emitiendo un sonido oxidado que hacía evidente que no resistiría muchos impactos más. «Tenemos que salir de aquí», dije con voz quebrada. «No», respondió Salvador. «Usted no puede salir. No todavía». «¿Por qué?». «Porque Aurora», dijo con una calma aterradora, «usted también forma parte de esta historia, aunque aún no lo sepa». Sentí que el aire se acumulaba en mi pecho como si el mundo se hubiera detenido. Intenté hablar, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta cuando otro golpe estremeció la puerta, esta vez más violento, más decidido, más monstruoso. Y entonces, por primera vez, escuchamos su voz desde afuera. «Abrir ahora. Sabemos que está dentro. No esconda lo que nos pertenece». La voz no parecía humana. La madera comenzó a astillarse. La cuarta parte de la bisagra cedió. Y justo cuando me preparaba para correr hacia la cocina en busca de un arma, Salvador murmuró con una expresión llena de resignación. «Ya nos han encontrado». La puerta gimió. La manija giró lentamente. Y los intrusos comenzaron a entrar. La puerta de mi casa, aquella que había resistido tantas tormentas, inviernos y años de abandono, terminó por ceder bajo un estruendo que hizo temblar hasta los cimientos. La madera se astilló con un crujido desgarrador, como si un animal gigantesco hubiera embestido contra ella, aunque lo que entró por el umbral no fue ninguna criatura salvaje, sino algo infinitamente más inquietante. Las figuras que cruzaron la puerta parecían humanas, pero su manera de moverse, la rigidez de sus posturas, la expresión vacía en sus rostros y la frialdad glacial de sus ojos evidenciaban que su humanidad era apenas una máscara, una fachada rota que apenas cubría algo mucho más antiguo y peligroso. Eran tres hombres de rostro pálido, piel tirante sobre los pómulos, labios casi inexistentes y unos iris tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Llevaban abrigos largos, mojados por la humedad del bosque, y al caminar dejaban un rastro sutil de olor metálico, casi como si estuvieran impregnados del perfume del hierro oxidado o de la sangre seca. Sus pasos, sin embargo, eran increíblemente silenciosos. Se movían como sombras, como espectros conscientes. Uno de ellos se adelantó. Era el más alto, con un semblante que transmitía autoritarismo absoluto. Alzó la barbilla, observó la habitación y finalmente fijó su mirada en Salvador, que seguía sentado en el sillón, sosteniendo la caja metálica contra su pecho con ambas manos temblorosas. «Entregue eso»,
ordenó la figura de voz profunda y vibrante, una voz que resonaba de forma antinatural, como si dentro de su garganta hubiera más de un ser hablando a la vez. Me quedé congelada. No sabía si esconderme, correr o interponerme. Algo en mí luchaba por reaccionar, pero el miedo era tan grande, tan poderoso y tan invasivo, que mis piernas parecían de piedra. Salvador no se movió. Su rostro, pese a su debilidad evidente, se endureció con una resolución extraña. «No pueden tenerlo», respondió con voz temblorosa pero decidida. «No ahora. No después de todo». El hombre alto avanzó un paso más, y entonces pude ver algo que me heló la sangre. Sus manos. Los dedos eran demasiado largos, excesivamente delgados, casi huesudos. Las uñas parecían pequeñas láminas de un material oscuro que no logré identificar. No eran uñas humanas. No del todo. «No es una opción», dijo el intruso. «Lo sabe. Es nuestro. Siempre lo fue». «No mientras yo siga vivo», respondió Salvador. Los dos hombres que estaban detrás dieron un paso adelante, formando un semicírculo que cercaba a Salvador desde 3 frentes. Yo, sin darme cuenta, retrocedí lentamente hasta chocar con la pared detrás de mí. Sentí el frío de la piedra traspasar mi ropa, como si el miedo me hubiera clavado allí. «Salvador», susurré, asustada. «Dígame qué hago. Por favor». Pero él no me miró. Tenía toda su atención puesta en los buscadores. Sus ojos grises parecían brillar con una intensidad que jamás había visto antes. Era como si dentro de él ardiera algo antiguo, algo poderoso y agotado, como una brasa que necesitara aire para volver a ser fuego. Uno de los buscadores habló, esta vez con un tono más suave, casi comprensivo. «Tiene que comprender que no venimos por usted», dijo. «Venimos por lo que custodia. Su vida se ha alargado demasiado. Su guardia ha durado más de lo acordado». «No acordé nada con ustedes», respondió Salvador. «Yo no hice ese pacto». «Pero lo heredó», replicó el hombre. «Y las herencias no siempre se eligen». El intruso extendió la mano hacia la caja. No dio un paso más. Simplemente abrió los dedos, como si pensara que Salvador iba a entregarla sin resistencia. Pero el anciano apretó la caja con más fuerza contra su pecho, aferrándose a ella desesperadamente. «No», dijo con un susurro ronco. «No mientras pueda respirar». El hombre alto inclinó la cabeza con impaciencia y finalmente se acercó del todo. Yo estaba segura de que iba a arrancarle la caja de las manos. Pero lo que ocurrió fue algo completamente distinto, algo que no esperaba en absoluto. Salvador, con un movimiento sorprendentemente rápido para alguien tan debilitado, abrió la caja. El sonido que salió de su interior no era un ruido común. Era un zumbido potente, profundo, como si una vibración antigua, cargada de energía, hubiera sido liberada después de décadas de estar contenida. Una luz tenue emergió del interior, una luz azulada que no era del todo luminosa, sino más bien una especie de resplandor vivo. Algo dentro de la caja se movía, pero no de una manera física. Era un movimiento energético, como si la luz respirara, pulsara o latiera. Los ojos de los buscadores se abrieron ampliamente. Por primera vez desde que los había visto, mostraron algo parecido a emoción. No era miedo, no era sorpresa, era hambre. Un hambre voraz, como si aquella luz fuese algo por lo que habían esperado siglos. «¡No!», gritó Salvador. Y entonces ocurrió. La luz salió disparada de la caja en un destello repentino, atravesando la sala como un rayo silencioso. Golpeó el pecho del buscador alto, que retrocedió con violencia, como si una fuerza invisible lo hubiera lanzado contra la pared. Los otros dos se cubrieron los rostros, emitiendo un sonido gutural que no parecía humano. Me llevé las manos a los oídos. La vibración llenó la casa, haciendo que las tazas en la cocina tintinearan y los cuadros colgaran torcidos. No podía ver bien. Mis ojos lagrimeaban por la intensidad del resplandor. «¡Aurora!», gritó Salvador. «No mire la luz, no la mire». Pero fue demasiado tarde. Mis ojos, aunque fuera por un instante mínimo, se cruzaron con aquel centelleo azul, y algo en mi interior se movió. Fue una sensación extraña, como si un calor profundo surgiera dentro de mi pecho, como si algo que dormía en mi interior hubiera despertado de golpe. Un segundo después, la luz se apagó. Todo quedó en silencio. La habitación olía a madera quemada, a humedad y a algo metálico que no identificaba.
La caja cayó de las manos de Salvador y golpeó el suelo con un sonido opaco. Él jadeaba, agotado, derrumbado en el sillón como si aquella descarga de energía le hubiera arrancado años de vida. Los buscadores no estaban muertos, pero tampoco estaban de pie. Uno estaba tirado en el suelo, temblando como si su cuerpo no pudiera controlar sus propios músculos. Los otros dos se arrastraban lentamente, tratando de ponerse de pie, pero sus movimientos eran torpes, descoordinados, casi patéticos. ¿Qué ha sido eso?, pregunté con la voz rota. Salvador levantó la cabeza lentamente. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y un temblor evidente en las manos. «Lo que he guardado durante más de 100 años», susurró. «Lo que ellos temían, lo que querían destruir antes de que se usara». «¿Por qué?», pregunté. «¿Qué es?». Salvador me miró fijamente. Fue una mirada larga, intensa y dolorosa, como si estuviera a punto de decirme algo que llevaba décadas evitando. «Aurora», dijo suavemente, «lo que está en la caja te ha reconocido». Sentí un escalofrío inmediato. «¿Reconocido? ¿Qué quiere decir?». Antes de que pudiera responderme, el buscador que había sido lanzado contra la pared emitió un gruñido grave y comenzó a levantarse. Sus movimientos eran más lentos, pero sus ojos estaban llenos de odio. Miró hacia mí, no hacia Salvador, y entonces dijo, con una voz áspera, rota, pero completamente consciente: «Ella es la siguiente». El buscador que había sido lanzado contra la pared finalmente logró incorporarse, apoyando una de sus manos huesudas sobre el suelo, mientras su cuerpo temblaba con espasmos involuntarios. El resplandor azul que había salido de la caja no lo había destruido, pero sí lo había debilitado de una manera tan evidente que incluso su rostro, perfectamente rígido antes, ahora parecía un amasijo de sombras tensas y grietas en movimiento. Mis ojos se encontraron con los suyos durante un instante, y aquello bastó para que sintiera un latigazo de terror recorrerme el cuerpo entero. En su mirada había algo nuevo, algo dirigido exclusivamente hacia mí, una mezcla de furia, reconocimiento y una especie de señal, como si yo fuera una pieza largamente buscada y finalmente encontrada. «Ella es la siguiente», repitió el buscador con una voz más firme, aunque todavía quebrada. «No debió tocar la luz, no debió verla, ahora la lleva dentro». Di un paso atrás sin poder evitarlo. Mis manos temblaban. Mi respiración se volvió un jadeo entrecortado, y un calor desconocido se acumuló en mi pecho, como si aquello que había sentido unos segundos antes no hubiera sido una simple reacción, sino el inicio de algo mucho más grande, profundo y perturbador. «Aurora», dijo Salvador con urgencia, «no le hagas caso. No entiendes todavía lo que está ocurriendo, pero debes escucharme a mí, no a ellos». «¿Qué llevo dentro?», pregunté, con la voz rota. Salvador abrió la boca para responder, pero el buscador dio un paso adelante y extendió su mano hacia mí. Un movimiento lento, casi ceremonial, pero cargado de una intención que me paralizó. Sentí como si el aire alrededor se comprimiera, como si cada molécula imitara la tensión que emanaba de aquel ser. «No te acerques a ella», gruñó Salvador. El buscador no se detuvo. «Ella es nuestra», dijo. «Ha sido elegida desde hace generaciones. Su línea de sangre lo confirma». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué línea de sangre?», pregunté, sin entender nada. El buscador inclinó la cabeza y sonrió, o al menos esa mueca grotesca parecía un intento de sonrisa. «La de los guardianes», respondió. «Y ahora que la energía la ha reconocido, debe entregarse». «¡Cállate!», exclamó Salvador con una fuerza inesperada. El anciano se esforzó por levantarse, pero apenas pudo ponerse en pie. Su cuerpo vibraba de debilidad, pero sus ojos grises brillaban con un fuego que no había visto antes. Parecía dispuesto a enfrentar a los buscadores, aunque eso significara partirse en pedazos. «Aurora», dijo, mirándome con una intensidad feroz, «escúchame bien. No debes permitir que te toquen. Si lo hacen, la energía que llevas dentro será arrancada, y ellos la usarán para destruir lo que queda de mi legado, y lo que queda de ti». Otro escalofrío me recorrió la espalda. No entendía completamente las palabras de Salvador, pero había algo en su tono, en su mirada, en la desesperación que emanaba de su cuerpo frágil, que me obligó a creerle.
Me aparté un poco más del buscador, pero él no dejó de avanzar. Los otros dos también comenzaron a ponerse de pie, recuperando poco a poco su compostura. Uno de ellos, el más bajo, apoyó una mano en la pared mientras su cuerpo temblaba como si necesitara arrastrar energía del entorno para recomponerse. El tercero, que en un principio había quedado tendido cerca de la alfombra, ya lograba enderezarse con una inquietante precisión mecánica. Era evidente que, aunque debilitados, no tardarían en volver a ser tan peligrosos como al principio. «No tienes a dónde ir», dijo el buscador que se aproximaba a mí. «Tu destino está sellado». La palabra destino me golpeó la mente como un martillo. ¿Por qué hablaban como si me conocieran? ¿Por qué mencionaban una línea de sangre que yo nunca supe que existía? ¿Qué era esa energía que ahora, según ellos, llevaba dentro? 1 millón de preguntas se arremolinaban dentro de mí, chocando unas con otras como olas furiosas. Y en medio de ese caos, el calor en mi pecho volvió a intensificarse, expandiéndose lentamente hacia mis hombros, mis brazos, mis manos. Era un calor que no quemaba, pero sí vibraba, como si mis huesos fueran instrumentos resonando con una melodía que no entendía. «Aurora», susurró Salvador, «concéntrate. Respira profundo. No pienses. Solo siente». Antes de poder obedecerlo, el buscador alzó su mano de forma brusca y algo invisible salió disparado hacia mí. Una ráfaga de fuerza, aire comprimido, energía oscura. No sabría cómo describirlo, pero lo vi venir como si fuera un impulso negro que atravesaba el espacio para alcanzarme. Instintivamente levanté mis brazos para protegerme, y entonces ocurrió algo imposible. Una onda azulada, tenue pero claramente visible, surgió de mis manos y chocó con la energía del buscador, deshaciéndola en un estallido silencioso que hizo que el intruso retrocediera varios pasos. Me quedé paralizada, con los brazos en alto, incapaz de creer lo que acababa de hacer. «Eso», dijo el buscador con los ojos muy abiertos. «Eso es lo que buscábamos». Salvador cerró los ojos con dolor. «Eras tú. Siempre fuiste tú», susurró casi para sí mismo. El calor dentro de mi pecho creció aún más. Podía sentirlo recorriendo mis venas, latiendo bajo mi piel como si tuviera su propio ritmo, su propia vida. «Se activó demasiado pronto», dijo uno de los buscadores desde atrás. «Aún no controla nada. Es peligrosa incluso para sí misma». «Entonces, debemos tomarla ahora», respondió el buscador alto, antes de que Salvador le diga lo que es. Salvador dio un paso adelante, tambaleándose. «No la tocarán», dijo con voz ronca. «No mientras yo siga en pie». «Estás viejo», respondió uno de ellos. «No puedes protegerla». «No estoy solo», dijo Salvador. Se volvió hacia mí, y en su mirada vi algo que mezclaba orgullo, miedo y urgencia. «Aurora, escucha con atención», dijo. «Lo que llevas dentro es un fragmento de una fuerza antigua, algo que debía permanecer oculto, algo que yo he protegido por más de un siglo, algo que tus antepasados protegieron antes que tú. Pero tú eres la primera en generaciones que puede contenerlo sin perder la razón». «¿Qué fuerza?», pregunté. «¿Qué soy exactamente?». El buscador interrumpió. «Eres un conducto», dijo. «Un canal, una llave humana, y nosotros necesitamos esa llave antes de que aprendas a usarla». «No», gruñó Salvador. «Ella no será un arma para ustedes». El buscador alto se adelantó. «Ella no es un arma», respondió. «Ella es el portal». Mi respiración se cortó. Las palabras resonaron en mi mente como campanadas de hierro. «Aurora», dijo Salvador con un hilo de voz, «tienes que huir. Ahora». «¿A dónde?», pregunté desesperada. «Al bosque», respondió. «¿Al bosque?», pregunté incrédula. «Pero ahí están ellos». «Y también está tu destino», respondió Salvador. «No puedo explicarte más. No ahora. Pero si te quedas, morirás. Y si mueres, ellos ganarán». El buscador alto extendió ambas manos hacia mí, y la energía oscura volvió a aparecer, palpitando como un corazón. «No escaparás», dijo. No pensé, no razoné, no planeé, solo corrí. Me lancé hacia la puerta secundaria, la que daba al sendero trasero, mientras Salvador gritaba algo que no alcancé a entender. Sentí la energía oscura rozando mi espalda, tan cerca que me erizó la piel. Abrí la puerta de golpe y me adentré en la noche fría del bosque. Corrí sin mirar atrás.
Corrí aunque mis piernas ardían. Corrí aunque el aire cortaba mis pulmones. La luz azul dentro de mí vibraba con cada paso, como si me empujara, como si me guiara. Detrás, podía escuchar los gritos de los buscadores. «No podrá huir. Ella es nuestra. Atrapadla antes de que llegue al claro». ¿Al claro? ¿Qué claro? El viento helado golpeaba mi rostro mientras me internaba más y más entre los árboles, siguiendo un camino que no conocía, pero que mi cuerpo parecía recordar. Algo dentro de mí sabía hacia dónde debía ir. Algo antiguo, algo profundo, algo que no era solamente mío. Y entonces, entre la oscuridad del bosque, vi una luz. Una luz que no provenía de ninguna lámpara, ni del cielo, ni de mi propia energía. Era una luz suave, dorada, tenue, que emanaba de un punto entre los árboles. Me detuve, jadeando, con las manos temblorosas. La luz pulsó, como una señal, como una llamada, como si me estuviera diciendo: «Ven, estás más cerca de la verdad de lo que crees». Corrí a través del bosque sin atreverme a mirar atrás, impulsada por ese calor extraño que seguía latiendo dentro de mi pecho, como si aquella energía azul estuviera marcando cada movimiento, cada respiración y cada paso que daba sobre la tierra húmeda. Las ramas se quebraban bajo mis botas, los troncos pasaban a mi lado como sombras gigantescas y el viento frío golpeaba mi rostro, pero ninguna de esas sensaciones tenía fuerza suficiente para detenerme. La luz dorada que había visto entre los árboles seguía brillando a lo lejos, guiándome como si fuera un faro levantado en medio de un océano infinito y oscuro. Sabía que debía llegar hasta ella. Lo sentía en lo más profundo de mis huesos. Mientras corría, podía escuchar los ecos de los buscadores. No eran pasos comunes, sino un sonido más seco, casi como si la tierra se abriera bajo ellos, como si sus cuerpos no obedecieran las leyes del movimiento natural. Sus voces se mezclaban con el viento y la noche, pronunciando mi nombre con una claridad que me hacía temblar. Aurora, Aurora, Aurora. Era un llamado espantoso, metálico, repetido una y otra vez, como si no les hiciera falta respirar para gritar, como si fueran criaturas que no necesitaban pausa ni descanso. El bosque, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía un laberinto de sombras amenazadoras. Las copas de los árboles bloqueaban gran parte de la luna, dejando apenas algunos destellos plateados que caían sobre el suelo como fragmentos rotos de un espejo distante. Me detuve un instante para recuperar el aliento. Me apoyé en un tronco cubierto de musgo y escuché. Silencio. Un silencio denso, casi sólido. Y aún así, detrás de ese silencio, había algo más. Un murmullo profundo que no provenía de los buscadores. Era como si el propio bosque estuviera susurrando, ocultando palabras que no lograba entender pero que se colaban entre las hojas como un canto antiguo. Respiré hondo y continué avanzando. La luz dorada estaba más cerca ahora. Su brillo atravesaba la niebla con una suavidad que no parecía natural. No hería los ojos ni parpadeaba. Parecía constante, estable, eterna. A medida que me acercaba, mi corazón comenzó a latir aún más fuerte, no solo por el esfuerzo físico, sino por algo que yo misma no podía explicar. Una mezcla de miedo, expectativa, reconocimiento y una extraña familiaridad, como si aquella luz fuera parte de mí desde mucho antes de este día, y yo simplemente estuviera regresando al lugar al que pertenecía. Finalmente, después de empujar unas ramas espesas que parecían formar una barrera viva, llegué a un claro, un círculo natural en medio del bosque que jamás había visto en mis años de caminatas. Parecía un espacio prohibido, un santuario escondido donde el bosque guardaba algo sagrado. La luz dorada provenía del centro del claro. Me acerqué con cautela, y entonces lo vi. No era una lámpara, ni un fuego, ni un reflejo. Era un objeto suspendido a pocos centímetros del suelo. Redondo, de tono dorado opaco, con inscripciones que no podía leer pero que parecían moverse como si estuvieran vivas. El objeto latía con un ritmo propio, como un corazón antiguo, y a su alrededor el aire estaba más cálido, más denso, como si una energía poderosa irradiara hacia afuera. Di un paso más, y la luz reaccionó. Se volvió más intensa, más cálida, más viva, como si celebrara mi llegada. De pronto, escuché una respiración detrás de mí. Me giré de inmediato,
preparada para ver a uno de los buscadores dispuesto a atraparme. Pero no era un buscador, no era un enemigo, no era ninguna criatura monstruosa ni nada semejante. Era Salvador. ¿Cómo ha llegado tan rápido?, pregunté con incredulidad. Pensé que estaba demasiado débil para caminar, que... No importa cómo llegué, respondió él, interrumpiéndome. Lo importante es que tú llegaste aquí antes que ellos. No debes permitir que te encuentren todavía. Este lugar, este claro, te pertenece más de lo que imaginas. Lo observé con detenimiento. A pesar de su agotamiento evidente, de sus manos temblorosas y el sudor frío que cubría su frente, en su mirada había algo distinto, una chispa nueva, una esperanza que yo no había visto antes. ¿Qué es ese objeto?, pregunté mientras señalaba la esfera dorada flotante. Salvador respiró hondo y se acercó con pasos lentos y pesados. Es el origen, dijo finalmente. El origen de todo. El origen de ellos. El origen de ti. Mis labios temblaron. No entiendo nada, Salvador. Quiero que me lo diga todo. No puedo seguir huyendo de algo que no comprendo. Salvador miró hacia la esfera. La luz dorada se reflejó en sus ojos grises, dándoles un tono casi irreal. Te lo diré, pero debes prometerme que, pase lo que pase, no tocarás ese objeto sin estar preparada. Si lo haces ahora, esa energía que despertó en ti podría destruirte. ¿Qué energía?, pregunté. ¿Qué es lo que llevo dentro? Salvador se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba tristeza, orgullo y una profunda preocupación. Llevas dentro lo mismo que llevaron tus antepasados hace siglos, dijo. Llevas un fragmento de la luz original, la energía que ellos, los buscadores, han cazado durante generaciones. La energía que yo he protegido desde antes incluso de nacer tú. La energía que solo una persona cada siglo puede contener sin desaparecer. ¿Y esa persona soy yo?, pregunté, con la voz temblorosa. Sí, respondió Salvador. Y ellos lo saben. Un ruido seco proveniente del bosque me hizo estremecer. Salvador levantó una mano, pidiéndome silencio. Ambas cabezas giramos al mismo tiempo. Entre los árboles, a pocos metros del claro, una silueta oscura se movió. Luego otra. Y luego una tercera. Los buscadores habían llegado. Me quedé paralizada. Mi cuerpo entero temblaba de miedo, pero la luz dentro de mi pecho comenzó a intensificarse. Era como si esa energía supiera que estábamos en peligro y se preparara para defenderme, aun cuando yo no tenía idea de cómo controlarla. Aurora, susurró Salvador sin apartar la vista de las figuras que se acercaban. Escúchame, debes activar la luz de manera consciente. ¿Cómo hago eso?, pregunté desesperada. Respira, respondió él. Concéntrate en el calor dentro de tu pecho. No luches contra él. Déjalo fluir. Déjalo salir. No lo fuerces, pero tampoco lo detengas. Yo intenté obedecer. Cerré los ojos un momento, tratando de encontrar ese punto cálido dentro de mí. Pero la presencia de los buscadores acercándose hacía que mi corazón latiera demasiado rápido. No puedo, Salvador, dije. No sé cómo hacerlo. Sí que sabes, respondió él con firmeza. Lo has hecho antes, cuando frenaste la energía oscura. Eso no fue un accidente. Eso fue tu interior respondiendo. Los buscadores entraron en el claro. El ambiente cambió de inmediato. La temperatura bajó. El aire se volvió espeso. La luz dorada comenzó a parpadear, como si temiera la cercanía de aquellos seres. Los buscadores avanzaron lentamente, formando un semicírculo que nos encerraba. Aurora Villalba, dijo uno de ellos con voz cavernosa. No puedes escapar más. Entrégate. Has sido reconocida. Te pertenece un destino que no puedes evitar. Las palabras resonaron dentro de mí como un trueno. No voy a ir con ustedes, respondí con un hilo de voz. No voy a hacerlo. No tienes elección, dijo otro. Sí la tiene, replicó Salvador, poniéndose frente a mí como un escudo humano. Una mueca de desprecio apareció en los rostros de los buscadores. Estás acabado, Salvador, dijo el más alto. No puedes protegerla más. Pero Salvador sonrió. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero cargada de una fuerza que no había mostrado hasta ahora. No necesito protegerla más, dijo, porque ya despertó. Y entonces ocurrió. La energía dentro de mí explotó, no en un estallido violento, sino en un flujo cálido que se extendió por todo mi cuerpo. Mi pecho ardía,
pero no con dolor, sino con poder. Abrí los ojos sin darme cuenta. La luz dorada del objeto flotante comenzó a reaccionar. Pulsó una vez, pulsó 2 veces, y en la tercera pulsación se abrió. Una grieta luminosa se formó en la superficie del objeto como si un mundo entero estuviera contenido dentro y quisiera salir. De su interior brotó un haz de luz que atravesó el claro, iluminando cada árbol, cada roca, cada hoja, cada sombra. Los buscadores retrocedieron. No, dijeron al unísono. No ahora, no aún. Aurora, susurró Salvador. Este es tu momento. Respira. La luz dorada se dirigió hacia mí, directa, poderosa, imparable. Y justo cuando me tocó, un grito surgió del bosque. No un grito humano, no un grito de dolor, un grito antiguo, un grito que parecía provenir de algo que llevaba mucho tiempo esperando ser despertado. La luz dorada, surgida de aquella esfera suspendida en el centro del claro, me envolvió por completo con una intensidad tan arrolladora que durante unos instantes no pude ver absolutamente nada. Sentí como si el mundo entero desapareciera bajo un manto cegador, como si mi propio cuerpo dejara de ser un conjunto de músculos y huesos para convertirse en una corriente cálida que se movía a través del aire con plena libertad. El grito que había resonado instantes antes seguía vibrando en mis oídos. Un sonido antiguo que parecía provenir de una garganta que jamás había pertenecido a un ser humano. Ese grito no solo se escuchaba, sino que se sentía, como si hubiera atravesado la barrera del sonido para clavarse directamente en mi pecho. Mientras aquella luz me sostenía en su interior, mi respiración se volvió lenta, profunda, casi sincronizada con un nuevo ritmo que empezaba a tomar forma dentro de mí. Sentí como si millones de partículas de energía se movieran a través de mis venas, reconociendo cada parte de mi ser, recordándome algo que siempre había estado ahí, oculto en lo más profundo de mi sangre, esperando un llamado para despertar. Un calor inmenso se elevó desde mi abdomen hasta mis hombros, luego hacia mi espalda y finalmente llegó a mi cabeza, donde explotó en un torbellino de imágenes que no pude controlar. Vi un desierto inmenso bajo un cielo purpúreo. Vi una montaña cubierta de símbolos resplandecientes. Vi una ciudad antigua rodeada por muros cincelados con las mismas inscripciones que había visto en la esfera dorada. Vi figuras humanas y no humanas caminando juntas. Vi un templo cuya entrada emitía la misma luz que ahora me envolvía. Y sobre todo, vi un rostro de una mujer que se parecía a mí, pero que no era yo. Tenía la piel dorada por el sol y unos ojos tan intensos y azules como la energía que había salido de la caja de Salvador. Me miraba con una expresión seria, casi solemne, como si me conociera desde hace siglos. Cuando abrí los ojos, la luz había disminuido. Ya no me envolvía, sino que se había replegado alrededor de la esfera, como si hubiera cumplido una función específica. Mi cuerpo volvió a sentirse pesado y sólido, pero algo en mi interior había cambiado. Ya no era la misma Aurora Villalba que había huido desesperada por el bosque minutos antes. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una energía que ahora fluía por mis dedos como si quisiera salir de nuevo si yo se lo permitía. Los buscadores seguían en el borde del claro. Su reacción había cambiado por completo. Ya no avanzaban con la seguridad arrogante de antes. Ahora retrocedían. Sus ojos, antes oscuros, estaban dilatados por un miedo palpable. Sus cuerpos rígidos parecían tambalearse, como si aquella luz hubiera perturbado su naturaleza interna de una forma que no podían entender o controlar. «Esto no puede estar pasando», dijo uno de ellos con una voz temblorosa, muy distinta del tono imponente que había usado antes. El portal no debía abrirse sin un guardián preparado. «Ella no está lista», dijo otro. «Morirá si intenta usarlo». Salvador avanzó unos pasos hacia mí, con la mano extendida para evitar que cayera. Su rostro estaba pálido y agotado, pero sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y solemnidad. «Aurora», dijo con voz baja pero firme, «has visto lo que eras capaz de ver. Has sentido lo que estaba destinado a despertar en ti, y ahora debes escucharme con mucha atención. No puedes volver atrás». «Ya no». Tragué saliva con dificultad. «¿Qué he visto?», pregunté. «¿Quién era esa mujer? ¿Qué es ese portal? ¿Y por qué ellos me llaman la siguiente?». Salvador respiró hondo,
como si estuviera reuniendo fuerzas para soltar una verdad que había ocultado durante demasiados años. Lo que viste son fragmentos de la memoria ancestral, explicó. Son recuerdos que no pertenecen a una sola persona, sino a una línea entera de mujeres que han cargado con la luz original desde hace generaciones. Esa mujer que viste eres tú, y no eres tú. Es tu antepasada más antigua. La primera guardiana, la que selló el portal hace siglos, la que sacrificó su vida para contener aquello que no debía entrar en nuestro mundo. Mi cuerpo tembló sin poder evitarlo. Las palabras de Salvador parecían demasiado imposibles para ser reales, y aún así, algo dentro de mí sabía que no eran una mentira. Las visiones lo confirmaban. El portal, continuó Salvador, conecta nuestro mundo con otro, un lugar donde la energía no es solo un concepto, sino una forma de vida, donde las fuerzas que aquí consideramos mitos son tan reales como los árboles que ves a tu alrededor. Los buscadores provienen de allí. Ellos fueron los primeros en intentar cruzar hace siglos, cuando la guardiana selló la entrada para siempre. Uno de los buscadores, recuperando algo de su postura original, interrumpió con furia. «Ella nos arrebató lo que era nuestro por derecho», exclamó. «Pagó con su vida. Y ahora, su descendiente pagará el resto». Salvador se volvió hacia él con una expresión que jamás había visto en su rostro, una mezcla de rabia y desprecio profundo. «Mientes», dijo. «Siempre han mentido. El portal se selló porque ustedes intentaron destruir lo que no pudieron controlar. No era poder lo que querían, era dominación». El buscador avanzó un paso, pero la luz dorada del objeto se intensificó apenas, como si advirtiera su presencia. El buscador se detuvo de inmediato, clavando sus ojos en mí con un odio más antiguo que mi propia existencia. «No puedes huir de tu destino», dijo. «La luz ya te marcó. Ella te eligió porque estás al final de tu línea. Eres la última descendiente viva. No hay otra. Y si tú no abres el portal, nosotros lo abriremos por la fuerza, usando tu cuerpo, tu energía y tu vida». Mis piernas comenzaron a temblar. No sabía si por miedo o por la energía que seguía moviéndose en mi interior con una insistencia casi dolorosa. El calor crecía, se agitaba, pedía salir. «Aurora», dijo Salvador, aproximándose para sostener mi brazo. «Escucha esto con mucho cuidado. Tú no estás destinada a morir. Estás destinada a elegir. Hay dos caminos. Solo dos. ¿Cuáles?», pregunté, temblorosa. Salvador señaló la esfera dorada. «El primer camino», explicó, «es sellar el portal para siempre. Si lo haces, los buscadores quedarán atrapados entre ambos mundos, sin poder cruzar jamás. Pero la luz dentro de ti también quedará encerrada. Nunca podrás volver a usarla. Vivirás como una humana común, sin poderes, sin memoria de lo que eres ahora. Serás libre, pero olvidarás todo». Mis ojos se abrieron. La idea de olvidar lo que estaba viviendo me golpeó con una mezcla de alivio y tristeza. «¿Y el otro camino?», pregunté. Los buscadores dieron un paso adelante, atentos. «El segundo camino», dijo Salvador, «es abrir el portal, despertar el poder por completo, convertirte en guardiana como lo fue tu antepasada. Serás un puente entre mundos. Serás luz y energía. Tendrás el poder para destruir a los buscadores, pero también tendrás la responsabilidad de vigilar ambos planos por el resto de tu vida. No habrá retorno, no habrá olvido. Todo dependerá de ti». El buscador más alto habló con apresurada desesperación. «Elige abrirlo», dijo. «Eres la llave. Estás destinada a liberar lo que nos pertenece». «Calla», ordenó Salvador. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Miré la esfera dorada. Su luz pulsaba, invitándome. No sabía si era una invitación o una advertencia. «No puedo elegir ahora», dije. «No estoy lista». Pero el bosque no esperó mi respuesta. Un nuevo grito surgió detrás de los árboles. Un grito más fuerte, más cercano y más vivo que el anterior. La tierra vibró bajo mis pies. Las ramas se agitaron con violencia. El aire se volvió pesado, denso, casi irrespirable. Los buscadores retrocedieron con miedo. Salvador abrió los ojos con horror. Yo, sin entender nada, solo pude preguntar: «¿Qué es eso?». Salvador respondió con un susurro que me heló la sangre. Algo que no debió despertar antes de tiempo. El grito que recorrió el bosque no se parecía a nada que yo hubiera escuchado en mi vida.
No era el rugido de un animal herido, ni el lamento de una criatura nocturna. Era un sonido profundo, desgarrador, tan lleno de un eco antiguo, que parecía venir no solo desde el corazón del bosque, sino desde un punto anterior a cualquier recuerdo humano. El suelo vibró bajo mis pies como si una fuerza gigantesca se moviera a través de las raíces, despertando aquello que llevaba demasiado tiempo dormido. Incluso el aire pareció quebrarse por un instante, como si la realidad misma hubiera sido empujada, obligada a abrirse ante la presencia de algo inmensamente poderoso. Los buscadores se tensaron al unísono. Sus rostros, que normalmente mantenían una expresión rígida y fría, mostraron por primera vez verdadero pánico. Sus ojos se abrieron con un terror que no intentaron ocultar. Uno de ellos retrocedió varios pasos, tropezando con una roca. Otro emitió un ruido ahogado, como si una fuerza invisible le estuviera oprimiendo la garganta. El tercero, el más alto, miró a su alrededor desesperadamente, como si buscara una salida, pero no encontró ninguna. El claro estaba completamente rodeado por árboles que se mecían de forma antinatural, a pesar de que no soplaba viento alguno. «No puede estar despertando», dijo uno de los buscadores. «Aún no», dijo uno de los «no después de tanto tiempo». «Eso no es posible», respondió otro. El sello estaba intacto. No había forma de que... La luz lo activó, interrumpió el tercero con un tono grave. La luz de la guardiana. Ella lo despertó. Sentí cómo mi pecho se comprimía al escuchar esas palabras. ¿Qué había despertado? ¿Qué era esa presencia que hacía temblar incluso a los buscadores, seres que no habían mostrado miedo ni siquiera ante la explosión de energía azul que salió de la caja? Me volví hacia Salvador, buscando desesperadamente una explicación. Pero Salvador estaba paralizado. Sus ojos grises se habían fijado en un punto entre los árboles, como si hubiera reconocido el origen de aquel grito. Su rostro se había puesto blanco como el papel. «Salvador», susurré. «¿Qué es eso? ¿Qué está viniendo hacia nosotros?» Salvador tardó varios segundos en responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, cargado de una tristeza infinita. «Es el guardián caído». Mi corazón dio un vuelco. «¿El guardián caído?», pregunté con miedo. «¿Quién es? ¿O qué es?». Salvador respiró hondo, temblando, mientras sus manos buscaban apoyo en su bastón. «Es lo que quedó del primer protector del portal», explicó con voz temblorosa. «Antes de que tu antepasada sellara la entrada, hubo otro elegido, uno que no pudo resistir la energía, uno cuya mente se rompió bajo el peso del poder. Se convirtió en un ente atrapado entre dos mundos, un alma fracturada que ya no pertenece a ninguno. Lleva siglos durmiendo. Y ahora ha despertado porque sintió la luz en ti, porque reconoce tu energía. ¿Y qué quiere?», pregunté, sintiendo un escalofrío subir por mi espalda. Salvador inclinó la cabeza con dolor. «Quiere completar lo que nunca pudo terminar. Quiere abrir el portal, o destruir todo lo que toque. Él ya no recuerda quién fue. Solo sigue la llamada de la luz». Otro grito estalló, esta vez más cercano. Las ramas se partieron y cayeron a nuestro alrededor. La esfera dorada pulsó con una violencia que nunca había mostrado antes, como si estuviera tratando de advertirnos o defenderse. La energía en mi pecho reaccionó también, expandiéndose en un impulso que me hizo llevarme la mano al corazón. Era demasiado fuerte, como si quisiera salir a toda costa. «Aurora», dijo Salvador con urgencia, «no te muevas, no hables, no lo mires directamente cuando aparezca. Puede reconocer tu luz si la dejas salir sin control». Pero ya era demasiado tarde. La figura emergió de entre los árboles. Al principio creí que era un hombre. Una sombra alta, delgada, envuelta en jirones de lo que alguna vez tal vez fue ropa o piel. Pero al acercarse, comprendí que no era humano, ni buscador, ni criatura animal. Era algo intermedio, algo que había sido moldeado y destrozado por la energía que ahora palpitaba dentro de mí. Su cuerpo estaba formado por filamentos oscuros, como si cientos de raíces secas se hubieran enredado entre sí para formar la silueta de un ser bípedo. Sus extremidades eran largas, demasiado largas, y su torso se arqueaba hacia adelante como si cargara un peso invisible. Pero lo peor era su rostro, o lo que quedaba de él. No tenía rasgos definidos, salvo por dos huecos brillantes en medio de la masa oscura
que formaban una especie de ojos hundidos que brillaban con un tono azul pálido. El mismo azul que había visto salir de la caja de Salvador. El mismo azul que estaba ahora en mi interior. El guardián caído se detuvo justo al borde del claro. El suelo bajo sus pies se oscureció, como si la tierra se marchitara con su presencia. Un aura espesa lo rodeaba, una mezcla de energía y sombra que se agitaba como humo atrapado en un frasco. Los buscadores retrocedieron aún más. Su miedo era evidente ahora. «Está incompleto», dijo uno, con voz temblorosa. «Su forma no debería sostenerse. Este ser no debería existir ya». «Ella lo despertó», acusó otro señalándome con una mano temblorosa. «Ella lo está llamando». «No lo hice», respondí casi gritando. «No lo llamé. No sé cómo hacerlo». El guardián caído movió la cabeza de forma lenta, casi dolorosa, como si cada gesto fuera un esfuerzo titánico. Sus ojos de luz azul se fijaron en mí. Sentí como si algo invisible me sujetara la garganta. No podía respirar bien. La energía dentro de mí empezó a agitarse de manera descontrolada. «No lo mires», dijo Salvador con fuerza. «Aurora, no lo mires. Puede entrar en tu mente». Pero ya lo había mirado. Una oleada de imágenes estalló en mi cabeza. Vi el desierto de nuevo, pero esta vez más oscuro. Vi un templo en ruinas envuelto en sombras. Vi cuerpos esparcidos, todos ellos marcados con la misma energía azul. Vi a la mujer de mis visiones luchando contra una sombra similar a la que tenía delante. Y también vi su derrota. Vi cómo su cuerpo caía, cómo su energía se dispersaba, cómo su espíritu se rompía en fragmentos que se esparcieron por el viento. El guardián caído dio un paso hacia mí. «No», murmuró Salvador, colocándose delante para protegerme. «No la tocarás. Ella no es tu enlace. Ella no es tu salvación». El guardián caído emitió un sonido gutural, una mezcla de dolor y rabia que hizo que los buscadores se arrodillaran momentáneamente, como si la vibración los hubiera afectado directamente. La energía dentro de mí aumentó aún más, como si reconociera la presencia del guardián caído del mismo modo que él me reconocía a mí. Era una conexión peligrosa, un hilo invisible que me unía a ese ente en una especie de corriente compartida. «Aurora», dijo Salvador, «céntrate en mí. No dejes que invada tu mente. Respira profundo». Lo intenté. Cerré los ojos. Traté de bloquear aquella presencia, pero era como intentar contener una marea con las manos. La fuerza era demasiado grande. Entonces, algo sucedió. La esfera dorada flotante, que había pulsado hasta ahora de manera irregular, lanzó un destello que iluminó todo el claro. Una columna de luz se extendió hacia el cielo. El guardián caído gritó, un grito largo, de dolor, de furia. La luz lo obligó a dar un paso atrás, y otro. Su figura tembló, como si estuviera siendo desgarrada por dentro. Los buscadores aprovecharon ese instante de debilidad. «Ahora», dijo uno, «mientras está inestable». Todos se lanzaron hacia el guardián caído con movimientos rápidos, intentando encerrar su forma con ondas de energía oscura que salían de sus manos. El guardián caído rugió con un estruendo que sacudió las hojas del claro. Las raíces que formaban su cuerpo se agitaron con violencia, y un torbellino de sombras se extendió en todas direcciones, lanzando a los buscadores por los aires. Uno de ellos golpeó un tronco y cayó inconsciente. Otro rodó por el suelo, tratando de incorporarse con dificultad. El más alto resistió apenas, manteniéndose en pie como podía. El guardián caído volvió sus ojos hacia mí. Esa luz azul me atravesó, y entonces lo escuché. No una voz externa, una voz dentro de mí, una voz rota, antiguísima. «Tú eres la llave». La voz dentro de mi cabeza no fue un murmullo pasajero ni una impresión confusa producto del miedo o del agotamiento. Fue clara, profunda y tan antigua que parecía llevar en su timbre el peso de siglos enteros. Aquella presencia, encerrada en un cuerpo fracturado de raíces oscuras y filamentos endurecidos, había hablado no con sonido, sino con energía. Su mensaje había atravesado cada capa de mi mente hasta llegar a lo más profundo de mi conciencia. Era como si una parte de mí que nunca había escuchado antes hubiera despertado bruscamente para responder a ese llamado inesperado. Sentí cómo mis rodillas temblaban ante esa revelación. A pesar de que el claro estaba iluminado por la columna de luz dorada que seguía brotando de la esfera suspendida,
Mi interior se sumía en una oscuridad inquietante, una mezcla de miedo, confusión y una responsabilidad que no había pedido. La energía dentro de mí latía sin control, como si quisiera responder a la voz del guardián caído, como si reconociera aquella vibración profunda que intentaba conectarse conmigo. El guardián caído dio 2 pasos hacia adelante. Cada movimiento suyo hacía que las raíces secas que formaban sus extremidades se torcieran con crujidos espeluznantes. La tierra bajo sus pies se agrietaba y se llenaba de sombras que parecían extenderse como tinta derramada. Sus ojos, 2 huecos llenos de luz azul quebradiza, no se apartaban de mí ni un instante. «Aurora», dijo Salvador con un tono urgente mientras intentaba ponerse frente a mí. «Escúchame bien. No permitas que termine de entrar en tu mente. Si establece un vínculo completo, no podrás romperlo. Él te arrastrará hacia su plano, y no habrá forma de recuperarte». Pero la voz del guardián se intensificó dentro de mí, como si respondiera al temor de Salvador. «Tú eres la llave porque fuiste marcada. Eres la luz que se abrió paso. Eres la que despierta la memoria perdida». Me llevé las manos a la cabeza. Era demasiado. Las palabras resonaban como golpes de tambor que iban creciendo en intensidad. Intenté respirar hondo, pero el aire se sentía pesado, espeso, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración junto conmigo. Los buscadores, que aún se recuperaban del impacto de la explosión de sombras, observaron la escena con expresiones sombrías. Sus rostros ya no tenían el control arrogante que habían mostrado desde el principio. Ahora estaban tensos, preocupados, incluso asustados, porque sabían que la situación estaba saliéndose de su control. La aparición del guardián caído no estaba en sus planes. Lo reconocían como una amenaza tanto para ellos como para mí. Uno de los buscadores, el que parecía menos herido, se levantó con esfuerzo. «No permitas que te toque», dijo mirándome con una mezcla de desesperación y frustración. «Si establece un enlace completo contigo, su esencia penetrará tu energía. Te consumiría desde dentro y se convertirá en el amo del portal. Nada ni nadie podría detenerlo». El guardián caído volvió la cabeza hacia él y emitió un sonido gutural tan poderoso que el buscador cayó de rodillas, llevándose las manos a los oídos, aunque no hubiera sonido externo alguno. Era una agresión directa contra su mente, una advertencia silenciosa que demostraba quién tenía la ventaja. «Él no quiere dominarme», logré decir, a pesar del temblor en mi voz. «Al menos no siento eso. Siento algo más, algo como necesidad». Salvador abrió los ojos de par en par. «No, no lo racionalices. No lo interpretes. Él no siente como nosotros. No piensa como nosotros. No puedes tratar de comprenderlo desde parámetros humanos. Está roto, Aurora. Es un fragmento de una conciencia que no pudo sostener lo que tú sí puedes sostener. Es peligroso porque sigue buscando lo que perdió». El guardián emitió un susurro seco, más cercano a un zumbido que a una palabra articulada, pero el significado llegó directo a mi mente. «Necesito volver. Necesito entrar. Necesito luz. Tú eres luz». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La energía dentro de mí respondió a sus palabras como un latido sincronizado, como si ambas fuerzas compartieran un origen común que hasta ese momento había permanecido dormido. «Aurora», insistió Salvador, acercándose para sujetar mis hombros, «si no controlas la energía dentro de ti ahora mismo, ella lo hará por ti. Y si la energía toma decisiones sin tu consentimiento, podrías destruir todo a tu alrededor sin siquiera darte cuenta». El guardián caído dio otro paso hacia mí. La luz de la esfera dorada fluctuó con un temblor inquietante, como si estuviera tratando de repeler su cercanía. Pero él siguió avanzando. Las raíces oscurecidas que formaban su brazo derecho se alargaron ligeramente, estirándose como si fueran tentáculos que intentaban tocar el aura que vibraba a mi alrededor. Los buscadores se pusieron en guardia. Uno de ellos levantó las manos, creando un escudo oscuro que vibró al chocar contra la presión que emanaba de la criatura. El impacto fue suficiente para hacerlo retroceder varios pasos. «No podemos contenerlo», dijo uno de ellos entre dientes. «Su energía está incompleta pero poderosa, y está inestable. Es peor que antes». «Es peor porque ella está aquí», dijo el más alto señalándome con un gesto brusco. «Es su luz la que lo llama. Si ella no estuviera, él seguiría dormido».
Salvador apretó los dientes. «No digas eso», respondió. «Ella no eligió nada de esto. Ustedes tampoco la ayudaron a comprender lo que llevaba dentro. Y ahora todos pagamos el precio». El guardián caído levantó ambos brazos. Las raíces se sacudieron como serpientes, generando un aura oscura que retorció las sombras del claro. La luz dorada reaccionó lanzando destellos dispersos que parecían intentar bloquear el avance de la criatura. Pero la fuerza del guardián era abrumadora. Era como si hubiera esperado siglos para levantarse de nuevo, como si toda esa energía acumulada estuviera explotando ahora que había encontrado un punto de conexión. Entonces, sucedió algo que ninguno de los presentes esperaba. Una ráfaga de luz azul salió disparada desde mi pecho, sin que yo la llamara, sin que yo lo decidiera. Fue un impulso descontrolado, un latido que se convirtió en una onda expansiva. La luz chocó directamente contra el guardián caído, que descargó un grito desgarrador. Su cuerpo tembló, fragmentándose parcialmente como si las sombras quisieran separarse de su forma física. Los buscadores retrocedieron horrorizados. «Eso fue su energía», dijo uno. «Ella no lo controló. Eso es malo. Si vuelve a pasar...» «Lo sé», dijo el otro. «Podría romperlo o liberarlo. Y si lo libera, no habrá forma de detenerlo». El guardián caído, lejos de alejarse, dio un paso más hacia mí. Su cuerpo vibraba, oscilando entre la forma sólida y la sombra dispersa. Sus ojos azules parpadearon varias veces como si estuviera intentando estabilizarse. Y entonces lo escuché. «Ayúdame». Aquella palabra, que surgió como un eco dentro de mi mente, no estaba cargada de amenaza ni de rabia. Tenía algo que nunca habría esperado encontrar en un ser tan destruido. Dolor. Dolor profundo. Dolor antiguo. Dolor de siglos. Dolor de alguien que había sido arrancado de sí mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo, porque esa palabra resonó de una forma diferente. Golpeó en un sitio al que ni siquiera sabía que podía llegar. Salvador se colocó frente a mí, interponiendo su cuerpo entre el guardián y yo. «No la usarás», dijo con voz temblorosa pero firme. «No permitiré que completes tu enlace. No permitiré que la arrastres contigo». Sus manos se iluminaron con un brillo blanco que jamás había visto. Un aura suave, cálida, como si proviniera de un poder antiguo que él había mantenido oculto todo este tiempo. Una corriente de energía fluyó desde sus palmas, formando una barrera luminosa entre el guardián caído y yo. El guardián retrocedió. El choque entre ambas energías generó chispas que se dispersaron por todo el claro. «Salvador», susurré, «¿qué estás haciendo? No sabía que podías...» «No tengo mucho tiempo», respondió sin apartar la vista del guardián. «Y tú tampoco. Necesito que me escuches. Necesito que te concentres en tu energía. No permitas que fluya sin tu consentimiento. Contrólala o te controlará. Es el momento de decidir si vas a ser un puente o un muro». El guardián lanzó un rugido y golpeó la barrera con todas sus fuerzas. Salvador tembló. La barrera se agrietó. «No puedo mantenerlo mucho más», dijo con dificultad. «Aurora, elige. Ahora». Los buscadores se prepararon. La luz dorada se intensificó. El bosque entero pareció contener la respiración. Mi corazón latía como un tambor desbocado. La energía dentro de mí ardía como fuego líquido. El guardián volvió a hablar dentro de mi mente. «Ayúdame a volver». Y entonces la barrera de Salvador estalló. La explosión que siguió a la ruptura de la barrera no fue como los estallidos de energía que había visto antes. No fue simplemente luz contra sombra o poder contra poder. Fue algo mucho más profundo, más violento y más primitivo, como si la esencia misma del bosque hubiera sido rasgada desde sus raíces para liberar una fuerza que llevaba demasiado tiempo acumulándose bajo la tierra. Un estruendo ensordecedor llenó el claro y una onda expansiva se extendió en todas direcciones, doblando los troncos, arrancando hojas, levantando terrones de tierra y haciendo que los buscadores salieran volando como muñecos de trapo arrojados por un gigante invisible. El cuerpo de Salvador fue lanzado hacia atrás con tanta fuerza que chocó contra una roca cubierta de musgo y rodó varios metros antes de quedar tendido en el suelo, completamente inmóvil. Sentí un grito formarse en mi garganta, pero la energía que explotaba alrededor no me permitió emitir sonido alguno. Mis pies se levantaron del suelo.
Mi cuerpo entero quedó suspendido en medio de la corriente luminosa que bailaba como un torbellino entre la esfera dorada, el guardián caído y yo misma. Era como si tres fuerzas distintas hubieran entrado en una guerra silenciosa para reclamar mi espíritu. La luz dorada latía como un corazón antiguo, enviando pulsos cálidos que intentaban rodearme y protegerme. Cada uno de esos pulsos parecía decirme que era el momento de sellar todo, de cerrar el portal, de renunciar a mi conexión con aquello que despertaba en mi interior. Era una invitación a la paz, al olvido, a la vida sencilla que había llevado siempre. La energía azul, la que surgía desde mi pecho, ardía con un brillo feroz. No me protegía, me exigía, empujaba. Quería ser usada, liberada, expandida. Quería conectarse no solo con el guardián caído, sino con algo más profundo que aún no comprendía. No era paz lo que ofrecía, era poder, responsabilidad, vida eterna, pero no humana. Y la sombra oscura del guardián caído intentaba aferrarse desesperadamente a esa misma energía. Su cuerpo temblaba, fragmentándose y volviéndose a reunir una y otra vez. Sus ojos huecos parpadeaban con furia mientras las raíces que componían sus brazos se estiraban hacia mí como tentáculos que reclamaban algo que les pertenecía desde hacía siglos. Él no quería destruirme. Tampoco quería mi cuerpo. Quería mi energía. Necesitaba completarse. Necesitaba vivir. Necesitaba un ancla para volver al plano que lo había expulsado. Durante unos segundos suspendidos en la nada, pude ver todo desde una perspectiva diferente, como si mi conciencia se hubiera desprendido de mi cuerpo. El claro del bosque visto desde arriba parecía un remolino de colores. La luz dorada formaba un círculo casi perfecto. La energía azul se movía en espirales que salían de mi pecho como si fuera un sol recién nacido. Y el guardián caído era una figura retorcida de sombras que se estiraban y colapsaban sin parar. Las voces llenaron mi mente. No era solo una ahora, eran muchas. Voces femeninas, voces antiguas, voces que parecían susurrar a través de siglos y siglos. Aurora, despierta, elige, no dejes que tome decisión por ti, conserva lo que somos, recuerda lo que ella hizo, y entre todas esas voces, una surgió más fuerte, más profunda, más cercana, la voz de la mujer que había visto en mis visiones, la de mi antepasada, la primera guardiana. La luz no debe romperse, la oscuridad no debe liberarse, el equilibrio depende de ti. Toma lo que fui y decide. La energía azul explotó otra vez. Sentí como si el bosque entero fuera absorbido hacia dentro de mí, para luego expandirse sin control. Mi cuerpo cayó de golpe al suelo, y el impacto me sacó un jadeo doloroso. El aire frío del bosque me golpeó el rostro, devolviéndome a la realidad abruptamente. Me levanté con dificultad. Salvador seguía tendido sin moverse. Los buscadores trataban de recuperar el equilibrio mientras el guardián caído avanzaba hacia mí con movimientos convulsos, como si cada paso lo estuviera rompiendo más por dentro. Tú eres la llave, dijo la voz dentro de mí. La entrada, la salida, la memoria, la luz. Me cubrí los oídos, aunque sabía que no serviría de nada. Basta, dije, con la voz fracturada. No quiero escucharte si no puedo entenderte. No quiero tener que elegir algo que no comprendo del todo. No quiero perderme en algo que no pedí. El guardián se detuvo. Su cabeza se inclinó como si tratara de analizar el dolor en mi voz. Sus ojos azules parpadearon, debilitándose por un instante. Y allí, por un segundo, vi algo inesperado. Vi humanidad. Vi sufrimiento. Vi a alguien atrapado, no por maldad, sino por una tragedia antigua que había destruido su alma. No puedo volver sin ti, susurró la voz en mi mente. No puedo existir sin la luz que llevas dentro. No puedo recordar quién fui. La energía dentro de mí respondió con un latido desgarrador. Era como si reconociera ese dolor, como si compartiera algo con él. Salvador, todavía débil, abrió los ojos y logró levantar ligeramente la cabeza. Aurora, dijo con voz ronca, escúchame. Él fue una vez lo que tú eres ahora. Fue elegido, fue preparado, pero algo salió mal. Su mente no soportó la carga, no pudo controlar la energía. No te dejes arrastrar por su memoria rota. No intentes repararlo, no es tu tarea. Pero sufre,
respondí con un hilo de voz. Lo siento, lo escucho, y no puedo ignorarlo. No eres su salvación, dijo Salvador. Eres su final, o su prisión. Los buscadores se acercaron lentamente, aún tambaleándose por la explosión. El más alto tomó aire con dificultad. No permitiremos que lo completes, dijo. Si su esencia se une con la tuya, no habrá vuelta atrás. Serás consumida, y él se volverá más poderoso que la guardiana original. No entienden nada, respondí. Él no quiere consumir nada. Quiere volver a casa. Ese no es su hogar, dijo otro buscador. Lo expulsaron porque no era digno, porque no pudo controlar lo que ustedes llevan en la sangre. Si vuelve, desatará un caos imposible de contener. No lo hagas. El guardián emitió un rugido. Las raíces se sacudieron violentamente. La luz azul salió de su pecho como una llamarada. Los buscadores reaccionaron, pero la fuerza era demasiado grande. Uno salió despedido y cayó inconsciente. Otro se arrastró para evitar las raíces que golpeaban el suelo como látigos. Yo di un paso hacia el guardián, no por miedo, no por poder, por compasión. Dime, susurré, ¿qué necesitas realmente? ¿Qué quieres que haga? La respuesta no llegó en forma de palabras. Llegó como una imagen, una puerta, un desierto, un cielo partido, una mujer cayendo, un guardián arrodillado entre restos de luz, una mano extendida hacia él, una promesa rota, un destierro eterno, un grito sin voz que atravesó siglos para llegar a mí. Abrí los ojos de golpe. Salvador gritó. Aurora, no lo toques. Pero ya era tarde. El guardián caído extendió una de sus raíces luminosas y rozó mi brazo. La energía dentro de mí se desbordó. Vi el mundo fragmentarse en 1000 piezas. Vi 2 planos superponerse. Vi el portal abrirse a medias. Vi las sombras tomar forma. Vi la luz luchar por contenerlas. Vi la decisión que debía tomar. Y entendí por qué yo era la llave. No era para abrir, ni para cerrar. Era para juzgar. El guardián caído dio un segundo toque, más profundo. Sus ojos se iluminaron con un brillo azul tan intenso que el bosque entero se tiñó de ese color. Sentí como si alguien estuviera entrando en mis recuerdos, buscando, escarbando, intentando comprender quién era yo. Pero entonces, la luz dorada rugió como un trueno. La esfera flotante se abrió en 2, liberando una ráfaga tan brillante que incluso el guardián se estremeció. La energía chocó contra los 2 planos que intentaban fusionarse y los obligó a retroceder. El portal se cerró a medias. El guardián cayó de rodillas. Yo también. Y la esfera, ahora dividida, habló con una voz que no era humana. La elección final se acerca. Una vida deberá romperse. Otra deberá nacer. El equilibrio exige un precio. Y tú, hija de la luz, deberás pagarlo. Me encontraba arrodillada en el centro del claro, con el brazo aún temblando por el toque del guardián caído y con la energía azul pulsando dentro de mí, como si fuera un corazón independiente que latía con un ritmo distinto al mío. La esfera dorada, dividida ahora en 2 mitades flotantes, emitía una luz tan pura y tan intensa que parecía un amanecer suspendido en el aire. Cada una de sus mitades giraba lentamente, proyectando haces que chocaban con las sombras que aún rodeaban al guardián caído, obligándolo a retroceder unos pasos. Los buscadores permanecían a distancia. 2 estaban inconscientes, tendidos sobre la tierra húmeda, con la respiración irregular. El tercero, el más alto, miraba la escena con desesperación contenida, como si supiera que lo que estaba a punto de ocurrir escapaba por completo de cualquier poder que ellos poseyeran. Salvador yacía cerca de un tronco derribado, respirando con dificultad. Su rostro, aunque cansado, mostraba todavía un brillo de esperanza, como si confiara en mi capacidad para tomar la decisión correcta, incluso cuando yo misma no sabía cuál era aquella decisión. El bosque estaba absolutamente silencioso. Ni una hoja crujía, ni un animal respiraba. Era como si la vida entera del lugar estuviera pendiente de mí, observando, esperando, preparándose para aceptar lo que fuera que estuviera a punto de suceder. La voz que surgió entonces, proveniente de las 2 mitades de la esfera, no pertenecía ni a un hombre ni a una mujer, ni a un ser terrenal, ni a uno celestial. Era una voz compuesta por muchas voces, un coro antiguo de guardianas que habían existido antes que yo,
antes que mi antepasada, antes incluso que el primer guardián caído. Hija de la luz, dijo la voz. La línea ha llegado a su fin. El equilibrio se ha debilitado. El portal está abierto a medias. Uno debe caer para que el otro exista. Una vida debe apagarse para que otra florezca. Una puerta debe sellarse para que otra no se rompa. Eres la última guardiana. Debes decidir. Un temblor recorrió mi espalda. Nunca antes había escuchado una verdad tan pesada. No sabía qué significaba exactamente que una vida debiera apagarse. No sabía si hablaban del guardián caído, de algún buscador, de Salvador o de mí misma. Pero sentí, de manera visceral, que no era una metáfora poética. Era literal. El equilibrio no podía mantenerse sin sacrificio. El guardián caído levantó la cabeza. Su cuerpo, formado por raíces oscuras y energía fracturada, temblaba. Sus ojos azules brillaron con una intensidad que jamás había mostrado. Los filamentos que lo envolvían se sacudieron y parte de su sombra se desprendió, mostrando por detrás destellos de luz azul pálida, como si en lo más profundo de aquella criatura rota aún quedara un vestigio del ser que había sido muchos siglos atrás. No quiero destruir, dijo en mi mente. No quiero romper. Solo quiero volver. Solo quiero recordar quién fui. Solo quiero descansar. Tú puedes repararme. Tú puedes unir lo que perdí. Tú puedes devolverme a donde pertenezco. Su voz se quebró. Nunca pensé que una criatura así pudiera sentir angustia o miedo. Pero lo sentía. Lo veía. Era el miedo de alguien que había sido arrancado de su hogar, condenado a una existencia incompleta. Una existencia sin forma, sin memoria, sin propósito. Sentí su dolor como si fuera mío, y parte de mí deseó ayudarlo sin dudar. Pero entonces, la esfera habló de nuevo. No puede regresar, dijo la voz múltiple. El guardián caído perdió su derecho cuando rompió la energía que lo sostenía. No puede completar su forma sin destruir otra luz. Si regresa, la línea se quebrará, y el equilibrio jamás podrá restablecerse. El guardián gruñó, no con furia hacia las voces, sino con desesperación, y sus palabras en mi mente se hicieron más débiles. No es verdad, no es verdad. Los buscadores se acercaron con precaución. El más alto habló, con un tono mezcla de súplica y autoridad. No lo escuches. Él miente. Su esencia está corrompida. Si lo ayudas a unirse contigo, absorberá tu luz. Ambos serán destruidos, y el portal se abrirá por completo. Y si eso ocurre, Aurora, no habrá bosque, ni mundo, ni vida que pueda resistirlo. Tienes que sellarlo. Ahora, antes de que sea tarde. No sabía si estaban mintiendo. No sabía si la esfera estaba manipulando. No sabía si el guardián me estaba usando. Todo era confuso. Todo era demasiado grande, demasiado profundo, demasiado poderoso para que una simple mujer pudiera entenderlo de inmediato. Salvador logró incorporarse un poco. Su voz, aunque débil, se impuso en el silencio. Aurora, no tomes tu decisión desde el miedo, ni desde la compasión ciega, ni desde el odio, ni desde lo que otros quieren. Tómala desde lo que eres, desde tu luz. Recuerda lo que viste. Recuerda lo que eres. Tú no eres una víctima de tu destino. Eres su arquitecta. Miré al guardián. Él extendió su brazo formado por raíces oscuras. En la punta, un pequeño brillo azul temblaba como una llama a punto de apagarse. Miré las dos mitades de la esfera dorada. Giraban lentamente, emitiendo una luz cálida que parecía una despedida. Miré mis propias manos. Estaban cubiertas de pequeñas líneas de energía azul que se movían como venas luminosas bajo la piel. Sabía que si extendía mi energía hacia el guardián, podría completarlo. Sabía también que podría perderme en ese proceso, o perder algo aún más grande. La voz de mi antepasada resonó débilmente entre todas las demás. Equilibrio, no destrucción. Luz, no sombra. Elección, no impulso. Respiré profundamente. Y decidí. Me levanté despacio. El guardián acercó su brazo. La esfera se iluminó aún más, preparándose para el desenlace. No voy a destruirte, dije con firmeza, pero tampoco voy a dejar que uses mi luz para completar algo que pertenece al pasado. No eres mi enemigo, pero tampoco eres mi camino. El guardián tembló. Su sombra se agitó. Entonces, ¿me abandonarás? ¿Otra vez? Negué lentamente. No,
No voy a abandonarte. Voy a liberarte. Extendí ambas manos. La energía azul dentro de mí se elevó con una intensidad que jamás había sentido. La esfera dio un destello. Los buscadores retrocedieron. Salvador cerró los ojos, comprendiendo lo que iba a hacer. Conecté mi luz no con su cuerpo, no con su mente, sino con aquello que quedaba de su esencia original, la parte que aún brillaba, la parte que aún recordaba quién había sido. Un grito estalló dentro de mi cabeza. No era un grito de dolor, sino de liberación. La sombra comenzó a desprenderse del guardián. Las raíces se deshicieron una a una, como si estuvieran hechas de polvo antiguo. Las partes oscuras se evaporaron como humo. Solo quedó la luz azul pálida que había visto en mis visiones, la luz pura del primer guardián, la parte que había sobrevivido al colapso. La esfera dorada se acercó por sí sola. Las dos mitades se unieron lentamente, envolviendo la luz azul en su interior. La envolvieron con suavidad. La protegieron. La absorbieron. El guardián cayó hacia adelante, pero no como un monstruo, sino como un espíritu que por fin encontraba descanso. Su forma se disolvió por completo. La luz azul fue absorbida por la esfera, que entonces emitió un resplandor tan intenso que tuve que cubrirme el rostro. Cuando la luz disminuyó, la esfera volvió a ser una sola pieza. Ya no flotaba. Cayó suavemente sobre la tierra, completamente apagada, como si hubiera completado su ciclo eterno. El bosque respiró de nuevo. Los buscadores se miraron entre sí. Ya no había furia en ellos, solo una extraña resignación. Salvador sonrió débilmente. Hiciste lo que yo nunca habría tenido valor de hacer. Lo liberaste sin destruirlo, y sin destruirte. Me acerqué a él y lo ayudé a sentarse. ¿Se cerró el portal?, pregunté. Él asintió. Para siempre. Los buscadores hablaron por última vez. Nuestra misión terminó. No pudimos tomar la luz, pero el equilibrio está restablecido. Tú eres la última guardiana, y no habrá otra después de ti. Vive. Eso es todo lo que queda. Y desaparecieron entre las sombras del bosque. No caminaron. Simplemente dejaron de existir. Me quedé allí, con Salvador a mi lado, mirando la esfera apagada. Era extraño. Me sentía completa. No porque tuviera poder, sino porque había elegido, con mi mente, con mi corazón, con mi luz. Aurora, dijo Salvador, esto es un nuevo comienzo. Y lo fue. No para el portal, no para los guardianes, sino para mí.